El tema de ahora va a ser la importancia de las vacunas y su impacto en las enfermedades infecciosas. Si bien es cierto, hay muchas cosas que nos han permitido llegar a poder tener mayor edad con mejor calidad de vida, son esas tres intervenciones en salud pública. Una es la higiene de manos, ¿verdad? El agua potable, que eso nos ha permitido tener mayor esperanza de vida. Los antibióticos, pero sabemos que los antibióticos a medida que los vamos usando van generando resistencia antibiótica y eso se ha convertido también en un reto para las organizaciones mundiales de la salud. Y luego vienen las vacunas que también nos ayudan a erradicar y controlar enfermedades a lo largo del tiempo, como lo vamos a ir viendo en el trayecto de la presentación. Tenemos que tener claro que las vacunas no solo previenen enfermedades, sino que tener un esquema de salud, un esquema de vacunación fortalecido, realmente salva vidas, protege la salud, pero también mejora la productividad de los países. Por eso es que ustedes ven que los países del primer mundo, si en algo invierten mucho dinero, es en tener esquemas de salud. Cada vacuna que se va sacando la van implementando en sus esquemas porque saben que son medidas que a mediano y largo plazo van a tener créditos en tener adultos saludables. Y obviamente hace reducción de resistencia bacteriana, hace tener un mundo más seguro, más sano, menos consumos de otro tipo de medicamentos. Entonces, no solo nos previene enfermedades, sino que tiene otras consideraciones. Creo que si algo nos mostró que es un mundo sin vacunas fue la pandemia del COVID-19. Y eso es en esa gráfica lo que les quería resumir es que obviamente pues COVID-19 afectó a más de 360 millones de personas, pero si vemos a través de la historia desde épocas atrás, en la época de Justiniano estaba la peste, donde murieron más o menos 4 millones. Luego la gripe española, que fue más de 50 millones. La viruela, que ha sido la única enfermedad que se ha podido erradicar a través de vacunas, que causó más de 300 millones de muertos. O sea que realmente, si ustedes se fijan, el 90% de las pandemias ha sido causada por virus y la mayoría por zoonosis. Entonces, realmente eso es algo que nos tiene que preocupar. Ustedes se fijan aquí en la viruela, una enfermedad muy antigua, que incluso en la época de Ramsés ya habían descripciones en los restos momificados de las lesiones de viruela en la piel de estas momias. Y realmente fue una enfermedad muy temida por el alto impacto. Más de 500 millones de muertes se atribuyen a la viruela. Y podemos ver acá cómo esa fue la primera vacuna que realmente sin mucha evidencia científica, sino que a prueba de observación y prueba-error, se logró aplicar y prácticamente 40 años después de la aplicación de la primera vacuna de viruela, el 8 de mayo de 1980, la OMS dio al mundo realmente oficialmente como erradicada la viruela en el mundo. Entonces, realmente esa fue la primera demostración que las vacunas pues, son seguras y que podemos erradicar enfermedades. No todas las vacunas nos van a ayudar a erradicar enfermedades. Las vacunas tienen 3 objetivos. Una es la erradicación, que eso va a depender del tipo de virus o bacterias que tengamos, ¿verdad? No todas se pueden eliminar totalmente. Otras son para controlar nada más las enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de neumococo, ¿verdad? Que reduce carga de enfermedad, reduce impacto en hospitalizaciones y muertes, pero que puede ser capaz de evitar la transmisión de la enfermedad porque evita el estado de portador. Y hay otras enfermedades que lo único que hacen es reducir la carga de enfermedad, como es el caso de influenza o de COVID-19, que no evita la transmisión de la enfermedad, pero que sí evita que nosotros nos enfermemos, que nos hospitalicemos o que muramos a causa de una enfermedad intransmisible. Ustedes pueden ver en esta gráfica desde 1974 que la OMS inició en los diferentes países los programas expandidos de inmunización, como se llamaron al principio,
enfocaron la prevención en 6 enfermedades, que fueron difteria, tosferina, tétano, sarampión, polio y tuberculosis. Ustedes pueden ver cómo desde 1980 que empezaron a aplicar como de manera sistemática las coberturas de vacunación, esas fueron incrementándose, cómo fueron reduciéndose la carga de enfermedad, por ejemplo, en el caso del sarampión, como es la gráfica que les muestro adelante. Entonces, obviamente se demuestra que a mayor cobertura, menor carga de enfermedad. Aquí vemos cada una de estas enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, cómo cada una de ellas ha ido reduciendo en el tiempo: difteria casi en el 100%, hepatitis A, ahora que nosotros la hemos introducido en el esquema de vacunación, la reducción que se espera, neumococo, rotavirus, y ahí ustedes pueden ir viendo cada vacuna y el impacto que se ha ido viendo en el tiempo de la reducción de carga de enfermedad. Pero para lograr esa reducción de las cargas de enfermedad, nosotros necesitamos conocer 2 cosas de la enfermedad. Uno es el RO, que es la capacidad que tiene una enfermedad de transmitir la enfermedad a una persona no enferma. Por ejemplo, sabemos que sarampión tiene un RO de 18, COVID tiene un RO de 4, y obviamente entre más alto es ese RO, más alta es la cobertura de vacunación que nosotros necesitamos para poder reducir la carga de enfermedad. Vamos, por ejemplo, en esta. Aquí pueden ver ustedes. Sarampión tiene un RO 15, 17, 18. Para poder disminuir la carga de sarampión, necesitamos una cobertura de vacunas del 22 al 97%. Si es tosferina, tiene un RO menor, que es parecido al sarampión, que es de 15 a 17. El RO, la cobertura de vacunación tiene que ser del 92 al 95. Si nos vamos, por ejemplo, a difteria, el RO es de 5 a 6, entonces la cobertura puede ser un poquito menor. Por ejemplo, en el caso de neumococo, el RO es más bajo, es de 2 a 3, las coberturas permitidas son de 60 a 65%. Pero no solo importa la cobertura, sino que también importa la oportunidad o el momento en que se pone la vacuna. Entonces, a veces en nuestros programas de vacunación tenemos coberturas altas del 85, 90%, pero no las hemos aplicado en el momento que le corresponde al paciente que le sea aplicada. Y si ustedes pueden ver esa gráfica, a medida va aumentando la edad del paciente, se va retrasando mucho más el esquema de vacunación. Por ejemplo, un niño de 12 meses tiene más retraso en la aplicación de vacunas que un niño de 2 meses. Entonces, eso también hace que el paciente no sea protegido en el momento en que es más vulnerable a adquirir la enfermedad. Y obviamente hay 2 momentos, y eso nadie todos hablamos de eso en algún momento. Está el momento antes de COVID y el momento después de COVID. Y aquí les quiero mostrar, antes de COVID ya estábamos mal. Si ustedes se fijan, todos en América Latina íbamos tenemos 10 años de estar luchando en un incremento de las coberturas vacunales. No subimos del 85% en general en toda América Latina. Y si ustedes ven la línea roja hacia abajo, en lugar de disminuir el número de países que tienen coberturas menores al 85%, en lugar de ser 2 países en el 2019, en el 2020 fueron casi 6 a 7 países los que tenían coberturas aún más bajas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 1 de 4 niños en América Latina no habían recibido ni una vacuna para el 2020. O sea, ya estábamos mal. Y El Salvador estaba mal antes de la pandemia. ¿Qué traduce estas bajas coberturas? Obviamente que los países de América Latina estamos en riesgo de brotes y no estamos exentos. Así como nosotros vimos este caso de tétano, ¿verdad? En este niño no vacunado, así en los diferentes países, por ejemplo, difteria en el 2020 hubo 76 casos, hubo en Chile, en Brasil, Perú, Canadá, Haití, República Dominicana. En sarampión hubo en el 2021 670 casos, tosferina más de 1.800 casos. Entonces, prácticamente vemos que al bajar coberturas de vacunación,
enfermedades que antes creíamos que se habían desaparecido, reemergen, ¿verdad? Y obviamente mientras todos no tengamos coberturas adecuadas, vamos a estar en riesgo con los países o incluso dentro del mismo país, municipios que tienen coberturas de vacunación más baja. Y aquí podemos ver en el caso de tétano, difteria, hepatitis B, como en toda la región de América Latina estamos teniendo muertes e incrementos de casos precisamente por las bajas coberturas de vacunación, sino que también lo dice la Academia Americana de Pediatría, probablemente ahora estamos en más riesgo que hace 10 años de reemerger precisamente enfermedades que antes pensábamos que estaban controladas. Si ustedes se fijan en esta gráfica, donde hablan los países que tienen mayor número de niños y niñas con 0 dosis, quiere decir ninguna dosis aplicada de ningún tipo, Brasil y México, que son 2 países de América Latina, se encuentran precisamente en esa lista de 20 países. Entonces eso obviamente es preocupante saber que en nuestra región haya niños que no hayan recibido. Y no solo que no hayan recibido, sino que año con año, en lugar de reducir esta brecha de incremento de niños sin vacuna, se ha ido incrementando. Pasamos del 2019 de 19 millones de niños con dosis ceros o subvacunados a 25 millones de niños con dosis ceros o subvacunados. Y si ustedes se fijan acá, cuando hablamos de las metas de la OMS en cuanto a coberturas de vacunación, por ejemplo, con la DPT de la tercera dosis para el primer año de vida, ustedes se fijan acá, 2019 al 2022, no hemos mejorado, todo lo contrario, hemos empeorado, cuando el objetivo para el 2030 es estar arriba del 90%. Y así pueden ver ustedes en la gráfica de la derecha cómo para las diferentes vacunas las metas cambian. Por ejemplo, para neumococo la cobertura es 60%, para DPT es arriba del 90%, para neumococo ahí vamos, para sarampión, rubiola y papera, la segunda dosis, ahí vamos rondando, pero siempre están bajos. Y para papiloma también está muy bajas las metas de las coberturas. Pero no solo depende de las coberturas, sino que ustedes pueden ver acá, los países ricos tienen mejores esquemas de cobertura que nosotros, y obviamente también tiene que ver, si ustedes se fijan, zonas rurales y urbanas, no hay mucha diferencia en América Latina, prácticamente las urbanas y las rurales, a diferencia de los países con más recursos, que sí hay diferencias, en nosotros no. Contrario, por ejemplo, los más ricos y los más pobres, en los países con más recursos, tienden a vacunarse más que nosotros. Aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, poliomielitis. Pueden ver ustedes cómo en el tiempo ha ido bajando mucho la cobertura de vacunación. Y vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación cómo polio es un riesgo importante de la región. Miren, polio es una vacuna sumamente antigua, descrita más o menos, empezaron a producir o a trabajar en la vacuna de polio en 1955, y prácticamente tenemos 2 tipos de vacuna, la polio oral, que ya va de salida y es una meta de la OMS poderla eliminar, y eso ha sido un logro bien importante en nuestro programa de vacunación, poder tener las primeras dosis IPV y no OPV, y luego las dosis de IPV. Pero ustedes pueden ir viendo en el tiempo cómo ha ido disminuyendo los brotes de polio salvaje y cómo ahora los casos de polio que se van dando son los relacionados a las vacunas o los relacionados a aguas residuales. Y este es un punto muy importante porque ahora polio salvaje prácticamente solo del tipo 1 se están viendo en Pakistán y Afganistán, pero los OPV relacionados, ya sea a serotipos aislados en el medio ambiente o excretados por pacientes inmunosuprimidos, son los que vemos con más frecuencia ahora. Y ustedes pueden ir viendo que a pesar de tener altas coberturas en la región, seguimos viendo casos de polio, sobre todo en el continente africano, y eso pone en riesgo las metas de la OMS en cuanto a la eliminación de la polio en nuestro continente de América Latina.
Y vean acá lo importante que es la vigilancia ambiental. Nosotros como país no hacemos vigilancia ambiental, pero en el 2024 viene un proyecto de vigilancia ambiental en nuestras aguas residuales, pero ustedes pueden ver acá Nueva York, Londres, Canadá, Israel, encuentran poliovirus del tipo 3 en aguas residuales, muy parecido a lo que pasa en Israel y en el cinturón palestino. Entonces, obviamente, estamos siempre en riesgo, sobre todo en aquellos pacientes, en aquellos países que ocupan OPD y que tienen bajas coberturas. Ya nuestro país ya entró en tener las coberturas con UPB, entonces esperaríamos que a mediano o largo plazo nosotros ya no tendríamos que tener OPB en las aguas residuales y ese riesgo tendría que estar. Obviamente el riesgo evidente de retorno de poliomielitis en la región existe por la inmigración, pues sabemos que tenemos muchos pacientes, muchas personas africanas que pasan por nuestro país, ya vimos las bajas coberturas, ya por lo menos lo de la vacuna nosotros no lo tenemos en problema, y la vigilancia residual del agua que ya lo vamos a empezar a hacer. También aquí vamos a hablar de las nuevas tecnologías en vacunas, ¿verdad? Tener tecnologías nuevas hace que mejoremos las oportunidades de vacunación, que haya menos efectos adversos relacionados a vacunas, que haya un mejor apego al calendario de vacunación y por lo tanto eso se traduce en mejor cobertura y mejor proceso de vacunación. Y aquí vamos a ver vacunas celulares que ahora ya tenemos nosotros en la dosis de 18 meses en nuestro calendario de vacunación. Realmente no es algo nuevo, ¿verdad? En Europa tienen 20 años de usar vacunas acelulares en 33 países de Europa, solo 3 no ocupan vacunas acelulares y prácticamente el cambio precisamente fue por los efectos adversos que hacen las vacunas de células completas. Entonces ya El Salvador, que antes en el 2022 no tenía, 2023 todavía los primeros meses tuvimos pentavalente de células enteras, ya desde que se lanzó en la Semana de las Américas, sabemos que en el 2023, por lo menos la dosis de los 18 meses de vacuna hexavalente ya es vacuna celular, con la mira de que a los 2, 4, 6 meses también sean vacunas acelulares las que podamos tener. Entonces, obviamente, todas esas limitantes que tenemos para alcanzar coberturas de vacunación, ya vamos a hablar del cambio de paradigma de vacunación. Antes se hablaba de vacunación solo en niños, ahora es vacunación a lo largo de la vida. Nuestro esquema de vacunación va hacia eso, ¿verdad? Ahora ya se incorporan embarazadas, adultos mayores, probablemente más adelante sean adolescentes. El número de inyecciones, el hecho de tener una vacuna hexavalente, hace que la dosis de polio y IPV sea un pinchón menos para el niño, entonces ya no tiene que recibir 3, sino que 2, menos eventos adversos. Sabemos que ya el miedo a las vacunas es tanto para el papá porque ya no está viendo que todas esas enfermedades que antes se veían, que ahora tienen más miedo a que una vacuna le dé fiebre, que le duela la pierna, que se le ponga roja, a que realmente el niño le vaya a dar difteria, tétano o cualquier otra enfermedad. Menos oportunidades perdidas porque al ser vacunas más amigables, con menos pinchones, es más fácil que el padre acuda al centro de vacunación y acepte mejor la vacuna. Y entre menos pinchones sean, obviamente la persona que vacuna va a tener una mejor logística en su programa de vacunación. Entonces ahora hablamos ya de vacunación a lo largo de la vida y a todos estamos, ya no es cosa del pediatra, ya es cosa del médico general, es cosa del médico familiar, del ginecólogo, del médico internista, ¿verdad? Entonces todos tenemos que enfocarnos en este tema de la vacunación. Y aquí vienen estos estudios que les quería compartir para que ustedes vean cómo precisamente los factores económicos, geográficos, culturales y religiosos, que fue en el caso de esta persona de tétano, la señora que no dejaba que a sus hijos lo vacunaran, precisamente porque el pastor de su iglesia no les recomendaba vacunar a sus hijos. Entonces ahí viene el nivel de cultural y religioso de las personas, que es algo que nosotros también tenemos que trabajar y procurar. El impacto de los desaires, ¿verdad? Un niño que la pierna se le pone de esa manera por una vacuna, el papá va a tener mucho más temor de llevar a vacunar a sus hijos
que a una vacuna que sea menos reactogénica, y eso creo que con la hexavalente lo vamos a lograr. Así pasó en Chile. Ustedes pueden ver, en Chile tenían más o menos 40 hasta 56 eventos adversos relacionados con la vacuna de células completas. Cuando ellos cambiaron a vacunas hexavalentes, prácticamente se redujo casi el 75% de eventos adversos relacionados a vacunas, y obviamente uno porque no se ha acostumbrado a medir el costo, pero si medimos el costo de todos estos eventos adversos que van a consultar, que vuelven por medicamento, que vuelven a la emergencia, tienen un costo que al final hace que el cambio de vacunas de células enteras a celulares, la diferencia en el precio sea mínima. Este es un estudio de nuestro país en el 2019. Ustedes pueden ver con vacunas pentavalentes de células enteras como el 72% de eventos adversos fueron asociados a vacunas precisamente pentavalentes de células enteras. Teníamos convulsiones casi 4 veces mayor que las reportadas en la literatura y por el fabricante, y por lo tanto el 92% de las convulsiones fueron precisamente asociadas a vacunas pentavalentes de células completas. Entonces eso creo que fue algo que dio pie a poder cambiar a una vacuna menos reactogénica como es la vacuna hexavalente. Este estudio es muy interesante, que se hizo en Argentina por la doctora Gentile, donde ellos probaron vacunas de células completas con hexavalente, y ustedes pueden ver cómo los papás se sentían más seguros y tuvieron menos eventos adversos con la vacuna hexavalente con la de células completas, y que por lo tanto hace que sea más fácil que ellos regresen a una segunda o tercera dosis. Entonces, aquí podemos ver todas las recomendaciones de vacunas hexavalente o vacunas TDAP que llevan tétano, difteria y tosferina, que prácticamente está recomendada en todas las etapas de nuestra vida, en los primeros años, en la adolescencia, en las mujeres embarazadas, que es muy importante para prevenir no solo tétano en el neonato, sino que tosferina, que sabemos que es una enfermedad muy importante y que es de las principales 5 causas de muerte en los lactantes menores de 6 meses, y que tiene una tasa de letalidad que va entre el 10 y el 20%, sobre todo si estos niños la adquieren en los primeros 6 meses de vida, donde se dan el 80% de las muertes por tosferina. Entonces, obviamente, vacunar a la mujer embarazada es una estrategia que no puede faltar y que no deberíamos de tener ningún miedo de vacunar a una embarazada. Entre más temprano, después de las 20 semanas, mejor. Y este es un estudio que muestra cómo el infante al nacer logra títulos muy altos de anticuerpos si las madres son vacunadas antes de las 31 semanas. ¿Por qué es importante esto? Porque si un niño nace prematuro y fue vacunado después de las 31 semanas, probablemente la vacuna lo proteja, pero no lo va a proteger tanto como si fuera vacunado entre las 20 y las 31 semanas. Y eso lo va a proteger los primeros 6 meses de vida, y por eso es que cada mujer embarazada tiene que vacunarse en cada embarazo, como lo dice el esquema de vacunación. Y aquí pueden ver todos los países que ocupan esta estrategia y cómo El Salvador, igual que Brasil, Uruguay y Argentina, ocupamos el esquema de vacunación a partir de las 20 semanas. Y pueden ver ustedes acá cómo nuestros datos se comparan con los otros países de América Latina en la reducción de la muerte de niños después de la implementación de la vacuna TDAP en el embarazo. 85% es la reducción de casos en nuestro país después de la implementación en los niños lactantes menores de 6 meses que padecieron tosferina. Y que tengamos la plena seguridad de la hora de recomendar esa vacuna en el embarazo, que es completamente segura tanto para el feto como para la mujer embarazada. ¿Verdad? No hay riesgo de infecciones, no hay riesgo de partos prematuros ni de otra complicación que ponga el riesgo. Y eso es para que veamos que también en adolescentes hay estudios que soportan la disminución de la carga de la enfermedad en este grupo de edad, que probablemente, así como en Estados Unidos, ya tienen como 10 años de vacunar al adolescente, probablemente en nuestro país a corto plazo ese sea también una nueva
Pero si vemos esto, ¿verdad? Cada vez se viene complicando más. Si vemos, tenemos vacuna de influenza en el embarazo, tenemos la vacuna de TDAP, viene la vacuna de COVID-19, que también es importante en la mujer embarazada. Y próximamente, más adelante, vamos a estar hablando de vacunas de virus sincitial respiratorio en la mujer embarazada para prevención también de la enfermedad en el recién nacido. Entonces, cada vez, si ustedes se fijan, ese es el esquema de Estados Unidos. Cada vez se viene a complicar un poco más la parte de la embarazada que tenemos que fortalecer. Esta solo para que ustedes vean cómo en nuestro país hay datos importantes. Esta es de Israel, pero yo quería mostrarles esa en la que ustedes pueden ver la reducción de la enfermedad por neumococo en Israel después de la incorporación de la vacuna 7 y 3 prevalente. Pero si ustedes se fijan en la siguiente gráfica, cómo en nuestro país también hay una reducción importante y cómo se disminuye la enfermedad neumocóxica invasora después de la aplicación también de la vacuna, ¿verdad? Pero no solo de la carga de enfermedad, no solo de la carga de enfermedad, sino que también aquí puede haber otitis media, que también se ha disminuido, que aunque no sea una enfermedad costosa ni de alta mortalidad, sí es una enfermedad que es de una consulta frecuente. Y con el gran problema de resistencia bacteriana que tenemos, pueden ver también cómo la vacuna de neumococo ha tenido un impacto en la reducción de las resistencias bacterianas para los diferentes antibióticos que usamos usualmente en el tratamiento de otitis, sinusitis, neumonía, enfermedad neumocóxica invasora. O sea que tienen ventajas más allá de la disminución de la enfermedad. Y aquí pueden ver estos cambios que ustedes han visto en nuestro esquema de vacunación, donde a los 18 meses está la incorporación de la hexavalente. Ahora a los 15 meses tenemos la dosis de hepatitis A y de varicela, ¿verdad? Con su refuerzo a los 24 meses de hepatitis A. Entonces, prácticamente nuestro esquema de vacunación este año, el año pasado, sufrió cambios importantes como la incorporación de la vacuna de VPH de 9 y 10 años para niños y niñas. Entonces, si vamos viendo uno por uno de los esquemas de vacunación, vemos la BCG a partir de los 200 gramos, tenemos la vacuna pentavalente e IPV en todas sus dosis de los 2, 4, 6 meses, estamos cumpliendo con la OMS, tenemos el cambio de la MMR a los 12 meses, y luego a los 18 meses con la gripe viral, a los 15 meses hepatitis A y varicela, y el refuerzo a los 24 meses, ¿verdad? Que es algo bien importante. Y tenemos el refuerzo de varicela a los 4 años y la vacuna de VPH cuadrivalente en los 10 años con una diferencia de 6 meses en la segunda dosis y para niños y niñas. O sea, prácticamente nos quedan muy pocas dosis o muy pocos cambios en nuestro esquema de vacunación para tener igual un esquema de vacunación público y privado muy parecido. Y aquí ya incorporan en las mujeres embarazadas desde hace mucho tiempo la TDAP, la influenza tetravalente, y tenemos el esquema también para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, donde la incorporación nueva es la de la Neumo 23, que sabemos que va a tener una mayor cobertura de serotipos para enfermedad invasora y neumonía. Entonces eso también nos ayuda a disminuir la carga de enfermedad en este grupo de pacientes. Y seguimos teniendo otras vacunas, la antirrábica, la de fiebre amarilla y la de COVID-19 a partir de los 5 años. Recordemos que la vacuna de COVID-19 es importante tanto en niños como en adultos, sobre todo para la prevención del long COVID, para prevención del síndrome inflamatorio multisistémico y todas las secuelas a largo plazo que estamos viendo por enfermedad de COVID. La vacuna que existe ahorita en el Ministerio de Salud es una vacuna bivalente de Pfizer y que está disponible en algunas unidades de salud. Así que COVID sabemos ahora en este año que no se ha ido, estamos teniendo casos de COVID, así que hay que tener nuestra vacuna de refuerzo de COVID. Y aquí ven ustedes un gran listado de vacunas que tenemos disponibles. Ahí está la de sincitial respiratorio en rojo, que vamos a hablar en otra oportunidad. Chikungunya, que ya están usándola en Estados Unidos. Y hay muchas vacunas en desarrollo, ustedes pueden ver.
Muy pronto vamos a estar hablando de vacunas estreptococo del grupo B y de otras vacunas importantes, pero pueden ver ustedes que el mundo de las vacunas es muy amplio y yo creo que hasta la fecha no ha habido una vacuna que haya decepcionado o que no haya logrado su objetivo, que es la reducción de la enfermedad, pero sobre todo la reducción de mortalidad y de hospitalizaciones. Entonces, si vemos eso en el transcurso de la historia y del tiempo, no hay nunca, lo malo de las vacunas es que las vacunas se están muriendo de éxito, son tan buenas que perdemos el miedo a la enfermedad, ¿verdad? La preocupación sobre la seguridad de las vacunas aumenta a medida que desaparecen las enfermedades que se previenen. Los gastos de desarrollo y fabricación cada vez son más competitivos, ¿verdad? En la sociedad actual prefiere, antes era como de confianza mutua, pues la gente lo que el médico decía era lo que el médico hacía. Hoy todo el mundo se va a revisar en internet qué es lo que dice el internet y antes ahora estamos cambiando la confianza mutua por el consentimiento informado, ¿verdad? Entonces eso a veces y estamos perdiendo precisamente las características de la sociedad. Ahora la sociedad actual es una cultura de riesgo cero, no nos da miedo a nada, queremos beneficios inmediatos y palpables, somos individualistas, no somos solidarios, somos poco tolerantes, egoístas en la salud, nos gusta invertir muy poco dinero en nuestra salud y somos intransigentes con las complicaciones. Un efecto adverso lo hacemos muy grande, pero los beneficios que tiene una vacuna lo minimizamos. Entonces son conductas que realmente hay que ir cambiando y que hay que ir explicando todo esto a la población para que vean los beneficios que tenemos.